esta tarde, este viernes ya de noche, en algunos de los lugares todavía no se puso el sol, pero donde estamos nosotros sí ya se puso el sol. Vamos a estudiar la lección tercera del Génesis, que su título es Caín y su legado. El relato del Génesis, como el resto de las escrituras, revela el amor de Dios por sus hijos y lo que Él empezó a hacer por ellos inmediatamente después de la caída, estando permanentemente con ellos, perdonándolos de sus pecados, cargando la deuda de sus pecados y comprometiéndose a redimirlos un día de la esclavitud del pecado. Pero esta realidad ha sido distorsionada por las tradiciones de los hombres que presentan la imagen distorsionada de Dios que Satanás sembró en nuestras mentes. Porque todos tenemos o tuvimos en algún momento una imagen distorsionada de Dios, porque creímos a los errores que recibimos. Ahora, el versículo de memoria hace referencia a lo que Dios le dijo a Caín. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Porque Caín tenía delante de sí dos caminos. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a hacer el bien o no? Con todo esto, si él hiciera el bien, aunque el pecado estuviera a la puerta, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, del pecado. Esa era la promesa de Dios. Por eso al leer el versículo de memoria de esta semana podemos ver varias cosas. Antes de que Caín hiciera su mala elección, porque eligió mal, ya lo sabemos, Dios estaba con él y le hablaba. Como padre amante se preocupaba de él y deseaba guiarlo por sendas justas. Entonces, esto es claro, cuando Dios sacó a Adán y Eva del Edén, no se quedó adentro del Edén y los dejó afuera. Estaba con ellos. Porque lo primero que hizo fue edificar un altar, sacrificar 2 corderitos y vestir a Adán y Eva con las pieles de los corderos. Pero el pecado estaba a las puertas. Caín estaba siendo tentado por el mal para que del mal tesoro de su corazón sacara malas cosas y siguiera el camino de la serpiente, para que se convirtiera en un hijo de él. Caín aún podía elegir hacer el bien, como Abel, por la fe, podía enseñorearse del pecado. Podía elegir ser parte de la simiente de la mujer o parte de la simiente de la serpiente, como nosotros en este tiempo. Ahora, ¿qué encontramos en nuestra lección? En su título, que es Caín y su legado, en la lección del sábado y en la lección del jueves, la lección de esta semana hace 2 afirmaciones que es necesario analizar. Y vamos a empezar por la última, que está en la lección del jueves 14, donde se nos da los versículos para leer y se nos hace una pregunta. Ley Génesis 4, 17 al 24. ¿Cuál fue el legado de Caín? O sea, ¿qué nos dejó Caín? Es la pregunta. El crimen de Caín, ¿cómo abrió el camino a la creciente maldad de la humanidad? Y acá hay un tema delicado, porque se nos presenta como el crimen de Caín abrió el camino, ¿no? Y ese es el legado de él. Ahora, ¿es verdad que Caín nos dejó un legado? ¿Somos hijos de Caín? Y la respuesta es clara, no. Hay un error aquí. Salvo que como Caín elijamos ser hijos de la serpiente. Nosotros no somos hijos de Caín, porque nosotros somos hijos de Noé, que a su vez era bisnieto de Enoc, que a su vez provenía de Set. No tenemos nada que ver con Caín, porque todos los hijos de Caín murieron en el diluvio. Entonces Caín no nos dejó ningún legado, no es padre nuestro, no tiene relación con nosotros. Ahora, ¿quién abrió el camino a la creciente maldad de la humanidad? Fue Adán. Fue él el que, con su transgresión, permitió que Satanás se convirtiera en el príncipe de este mundo y pudiera tener una simiente entre los hombres, hijos, el primero de los cuales fue Caín, su propio primogénito. O sea que el primogénito de Adán y Eva, que ellos, como vamos a ver, pensaban que sería el Mesías, el primero de los hijos de Dios, fue el primero de la simiente de la serpiente. Por eso, el que recibió el legado fue Caín. No, Caín no nos dejó un legado, él lo recibió.
y lo recibió Satanás porque Adán le había abierto el camino. Caín nos dejó un claro ejemplo, nos mostró lo que es llegar a ser parte de la simiente de la serpiente. O sea, cuando alguien, como Dios le puso frente a los dos caminos, elige seguir a la serpiente. Como Jesús nos dijo que no entremos por la puerta ancha, sino por la puerta estrecha, porque el entrar es una decisión consciente. Y en Génesis 3:15 leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, ¿qué creían Adán y Eva? Que esta mujer era Eva, pero no era así. Dios estaba hablando de una mujer simbólica. Y esta mujer iba a tener hijos, y también la serpiente. Pero como vemos en la historia, ambos son hijos de Eva. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente son todos hijos de Eva. Son todos hombres. Ahora, pero la serpiente, la simiente de la mujer de la iglesia triunfante, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y como dice Juan, en ese tiempo, desde el tiempo de Caín, había hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. ¿Y a partir de cuándo empezaron a haber hijos de Dios? Los hijos de la promesa. Desde que Jesús triunfó. Y Juan está hablando de los miembros de la iglesia primitiva, que eran hijos de Dios y amaban a sus hermanos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín se transformó en el primer hijo de Satanás, y el fruto se vio en él, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y hay otra afirmación que se hace, y nosotros nos preguntamos, ¿es verdad que el crimen de Caín, el crimen de Lamec, la disminución de la longevidad y el aumento de la maldad son consecuencias o cumplimientos de la maldición pronunciada en Génesis 3? Y la respuesta es clara: no. Dios no maldijo a la tierra. Lo que pasó no es consecuencia de algo que Dios hiciera. Este es un grave y gran error. Caín mató a su hermano como consecuencia de su propia elección y como consecuencia de haber llegado a ser un hijo del diablo. Es el crimen de Caín. Lo mismo los crímenes de sus hijos. La disminución de la longevidad es otra cosa. Entonces, como leemos en la lección del sábado 9 de abril, los siguientes eventos, dice: el crimen de Caín, el crimen de Lamec, la disminución de la longevidad y el aumento de la maldad son todos cumplimientos de la maldición pronunciada en Génesis 3. Y esto es un grave error, es echarle la culpa a Dios de todo eso. Como Dios maldijo, entonces, en consecuencia, cumplió esto. Y no. Leamos Génesis 3, 17 a 19. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No es que Dios la maldijo, era la consecuencia de lo que hizo Adán, y Dios le estaba anunciando lo que iba a pasar por la causa de él, por lo que él había hecho, en vez de cuidar la creación. La había sometido al príncipe de este mundo, y el príncipe de este mundo es el que la corrompería. Y por eso la maldición vendría sobre la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Lo que Dios hizo en Génesis 3, 17 a 19 fue anunciar lo que ocurriría como consecuencia del pecado de Adán y de la obra del príncipe de este mundo, porque ahí Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Y por obra de él, y no la de Dios, ocurrirían estas cosas. Aunque Dios no le hubiera anunciado al hombre cuáles serían las consecuencias de su pecado, cuando anunció la maldición de la tierra por su sujeción a la ley del pecado, estas cosas hubieran sido las mismas, hubieran ocurrido igual. No ocurren porque Dios le mostró y le dijo a Adán lo que iba a pasar. No es que él maldijo a la tierra para que pase eso.
Es Satanás el que trata de culpar a Dios de las consecuencias del pecado y de su propia obra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que leemos y repetimos. Y vamos a la obra de Dios a partir del pecado hasta el nacimiento de Adán. Como lo estudiamos en la lección de la semana pasada, apenas el hombre cayó, Dios puso en marcha el plan de redención. ¿Qué hizo? Sacó al hombre del huerto del Edén, del lugar de su santuario, donde había puesto su trono en la tierra, el trono del que salía el río de agua de vida, y a cuyo lado estaba el árbol de la vida, porque ahí estaba el río del agua de la vida y el árbol de la vida. Como sacerdote y como padre y familia, a las puertas del Edén, Jehová edificó el primer altar, como después le mandaría a Moisés hacer en el santuario del desierto, frente a la puerta del tabernáculo, frente a su casa, pero en el lado de afuera. Sacrificó sobre este altar a los primeros corderitos simbólicos, confesando sobre ellos el pecado de sus hijos, y cargó sobre sí mismo sus pecados, porque los perdonó. ¿Y dónde fueron para esos pecados? Como él dice por medio en Isaías 43, él cargó los pecados, haciéndose responsable de pagar por ellos. Entonces Dios no dejó solos a Adán y Eva, estaba con ellos, pero fuera de su casa, ¿no? Pero los estaba protegiendo y cubrió con sus pieles, las pieles de los corderitos, a Adán y Eva, y les enseñó el camino de la gracia, el camino que Adán y sus hijos debían seguir para ser justificados sus pecados y obtener la salvación y la vida eterna, el camino que siguieron Adán, Abel y Set, pero no quiso seguir Caín. Y les anunció la venida del Mesías y la existencia de la simiente de la mujer que vencería a la serpiente y a la simiente de la serpiente, a sus hijos. Entonces, fíjense que lo que hizo Dios es sacarlos de su casa, que en el santuario del desierto estaba simbolizada por el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca, que es un símbolo del trono de Dios, y que en el Edén, de ahí salía el río del agua de la vida, como va a salir en la Nueva Jerusalén, y al lado de este río estaba el árbol de la vida. Entonces, el Edén está simbolizado aquí por el lugar santísimo, que es un símbolo también del Edén del cielo, el lugar donde Dios habita con sus hijos, donde pone su trono. Y había un lugar santo, que es un símbolo de donde entrarían sus hijos y donde estaría el camino que los llevaría a la cima del monte Sión, el camino angosto. Y afuera del templo estaba el altar, como estaba afuera del Edén. Y nadie podía entrar porque la puerta estaba cerrada. Hasta que Dios cumpliera la promesa y los corderitos simbólicos fueron reemplazados por el verdadero Cordero de Dios. Y lo mismo ocurrió en Egipto. Ellos tuvieron que sacrificar el Cordero de Pascua como un símbolo de lo que Dios haría cuando los redimiera de la esclavitud, no de Egipto, sino del antitipo Egipto, la esclavitud del pecado. Porque Adán y Eva y sus hijos ahora eran esclavos del pecado. No sabemos, porque no está registrado en las Escrituras, qué es todo lo que Dios les contó a Adán y a Eva sobre el plan de redención. Pero podemos ver parte de lo que ellos conocían en sus actos, porque Dios justamente hablaba con ellos y les anunció el plan de redención. Y después de escuchar la promesa de Dios, con la esperanza de que su mujer fuera la mujer de la promesa, la madre de la simiente prometida, Adán la llamó Eva, que significa madre de los vivientes, madre de los vencedores de la muerte, de los que iban a vivir. Y ellos empezaron a esperar que uno de sus hijos fuera la simiente de la promesa, el Mesías prometido, como leemos en Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Por esa causa, cuando Eva quedó embarazada de Caín, ellos pusieron su esperanza en que él fuera el Mesías que vencería a la serpiente y acabaría con el reino del pecado y la muerte. Y cuando Eva dio a luz, le pusieron un nombre que en hebreo significa que él era el Mesías. A ver, vamos a Génesis 4, 1 y 2. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y después dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso es lo que dice Eva. Y esto es lo que dice la traducción de nuestras Biblias.
Pero vamos a ver que hay otras traducciones. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En nuestra lección se hace un análisis de cuál sería la traducción literal de las palabras de Eva, lo cual nos muestra hasta qué punto ellos habían llegado a conocer el Evangelio eterno, el verdadero Evangelio. Entonces vamos a leer un párrafo de la lección del domingo pasado. El primer acontecimiento que registra el autor bíblico inmediatamente después de la expulsión de Adán y de Eva del jardín del Edén es su nacimiento. En la frase hebrea de Génesis 4.1, la palabra Jehová, Yahvé, está directamente relacionada con la palabra varón, como indica la siguiente traducción literal. Entonces aquí ponen una posible traducción literal. He adquirido un hombre, o sea, he tenido como hijo un hombre, por cierto, al Señor, Jehová mismo, porque lo que dice ahí, el original, en vez de Señor, dice Jehová, Jehová mismo. O sea, Eva está diciendo que ella creía que su hijo era Jehová, que Jehová se había hecho hombre. ¿Por qué? Porque Dios se los había explicado, que para redimirlos se haría hombre, que el Cordero representaba a quién, a Dios mismo hecho hombre, que se haría hombre para redimirlos. Y la International Standard Version en inglés lo traduce como: he dado a luz a un hijo varón, el Señor, o sea, Jehová. Entonces, ¿qué está pensando ella? Que su hijo era Jehová, que Jehová ya se había hecho hombre. O sea, ellos sabían que Jehová se haría hombre para redimirlos. Jehová lo estaba perdonando y cargando sus pecados, y él tenía que pagarlos. Esta traducción literal sugiere que Eva recuerda la profecía mesiánica de Génesis 3.15 y cree que ha dado a luz a su Salvador, Jehová. Ella cree que Caín es Jehová. Eso es lo que creía. Y Adán también. ¿Por qué? Porque sabían lo que Dios haría. Dios se los había anunciado. Pero no ocurriría en ese tiempo, ocurriría después. Y esto nos muestra que, como Dios lo volvería a revelar por medio de Isaías y de todos los profetas, aunque estaban equivocados al pensar que su primogénito sería el Mesías, ellos sabían que, primero, Jehová mismo, nuestro Dios y Padre, sería nuestro Redentor, sería el príncipe de paz, como leemos en Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién sería? El Dios fuerte, el Padre eterno, Jehová. Él sería el príncipe de paz. Y eso lo sabían Adán y Eva. Isaías 35.4 leemos: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, ¿el Salvador quién era? Dios mismo. Por eso Eva no estaba equivocada en cuanto a quién sería el Salvador. Estaba equivocada en cuanto a pensar que Caín era el Salvador. Y en Isaías 43 leemos la orden a quién, a Juan y a nosotros, porque nosotros tenemos que preparar el camino a Jehová, como Juan. Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, porque el Mesías es Jehová, es nuestro Dios. Y Jehová se haría hombre, sería oveja, un cordero, naciendo de una mujer, de Eva o de una hija de Eva, y el Mesías sería un primogénito, como Caín. Por eso ellos esperaban que su primogénito fuera el Mesías. Como leemos en Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. O sea, una mujer joven tendría un primer hijo. Y su nombre sería Dios con nosotros. Ahora, no era Caín, pero cuando viniera el Mesías sería Dios mismo con nosotros. Y, por supuesto, era Jehová el que justificaba y cargaba sus pecados, y su justicia justamente necesitaba ser manifestada, porque Él era el garante del plan de redención, era el testador, el que hizo la promesa de la herencia, como dice el autor de Hebreos. Por eso, Él sería juzgado, y para poder ser declarado justo en su juicio, Él tendría que manifestar su justicia. Porque Jehová era la justicia de Adán y Eva, los perdonaba, los justificaba,
Ahora, ¿quién sería la justicia de Jehová? Dios tendría que manifestarla. Como dice en Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. O sea, Adán y Eva, cuando siguieron llevando animalitos, y Abel y Caín, cuando llevaron sus primeros corderitos, porque Caín también los llevó, no eran para Jehová. Ni a mí me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto es muy importante. ¿Estaba lejos Dios de Adán y Eva, los pecadores? No, estaba con ellos. ¿Qué hacía? Los perdonaba y cargaba sus pecados. ¿Estaba con Abel? Sí, con Caín también. Porque ese es el Dios verdadero, el que está con su pueblo, aunque su pueblo sea pecador. Y como leemos en Isaías 5:16, por hacer esa obra tenía que ser juzgado, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios Santo será santificado. Necesitaba ser santificado. ¿Con qué? Con justicia. ¿Y cuál sería la justicia de Dios? Su Cordero. Jehová hecho hombre, como su siervo el renuevo de Jehová, sería el verdadero Cordero de Dios que moriría y quitaría el pecado del mundo. Como leemos en Levítico 16, del 8 al 9. Y echará suerte Sarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, por Satanás. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, símbolo del Mesías, y lo ofrecerá en expiación. Y por eso en Juan 1, 35 al 36 leemos lo siguiente. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero, este es el Cordero. ¿Y quién era el Cordero? Era Jehová hecho hombre. Entonces, el Mesías sería la justicia de Dios y nuestra justicia. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces Dios sería hombre como el renuevo justo de David. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. Los que lo conocieran, ¿cómo lo llamarían a el Mesías? Lo llamarían Jehová, porque sabrían, como Adán y como Eva, que el Mesías es Jehová, justicia nuestra, porque Jehová sería nuestra justicia. Y como leemos lo que dice Pablo en Romanos 3, 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, lo que hizo en Edén, apenas sacó a Adán y Eva, era una profecía de lo que haría con su verdadero Cordero, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, porque Dios no puede ser justo si carga pecados, pero cuando manifestó su justicia, ahí mostró cómo pagaría, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Entonces, el que es justificado y Dios, los dos podrían ser declarados justos en el juicio. Como le indica Pablo, este es el misterio de la piedad. Que el único Dios verdadero, como dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero ese Jesucristo hombre es Dios mismo hecho hombre. Por eso es un misterio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y en las palabras de Eva podemos ver que ella sabía que su Redentor era Jehová. Y este es el verdadero Jesús, el santo, el verdadero Mesías, la promesa, el que cumple con todo lo anunciado de él en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, y había sido anunciado a Adán y a Eva. Ahora, vamos un poco más adelante, porque Caín tenía que tomar una elección. Todos nosotros tenemos delante nuestros dos caminos y tenemos que elegir.
¿Y conocían Caín y Abel la ley de la gracia y los anuncios del Evangelio? Sí. Como Adán y Eva, que se los habían enseñado, ellos sabían que podían obtener el perdón de Dios y ser justificados, llevando su ofrenda al altar que Dios mismo había edificado a las puertas del Edén, y empezaron a seguir su ejemplo. Pero como indica la Biblia, andando el tiempo, Caín buscó seguir otro camino, su propio camino, llevando una ofrenda de su elección a la presencia de Dios, en lugar del cordero indicado por Dios, como leemos en Génesis 4:13. Y aconteció que andando el tiempo, ¿no? Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, cambió lo que Dios había establecido. Y en vez de ser una ofrenda para el perdón de los pecados, lo llevó como un presente, como harían los paganos, a un Dios. Él trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, porque tenía que ser una oveja y un primogénito de la oveja, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel siguió haciendo por fe lo que Dios le había indicado, porque tenía que llevar esa ofrenda confiando justamente en el perdón de Dios y que un cordero moriría por él, el verdadero cordero de Dios. Como Dios se lo indicaría posteriormente al pueblo de Israel, la ofrenda no era para él, era una muestra de la fe de ellos en la promesa del perdón de Dios. Era la ofrenda necesaria para el perdón de sus pecados. Era la ofrenda que demostraba que ellos creían y obedecían al Evangelio, como dice Pablo. Hay que obedecer al Evangelio. Creían en el Cordero de Dios, el Cordero que Dios proveería. Por eso, Dios aceptó la ofrenda de Abel y lo justificó, lo declaró justo, pero no pudo aceptar la ofrenda de Caín, no pudo justificarlo, como leemos en Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué por la fe? Porque conocía la voluntad de Dios y tuvo fe en Dios, e hizo lo que Dios le había dicho que hiciera, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, o sea, Dios lo justificó, lo declaró justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe lo hizo, pero Caín no tuvo fe, como leemos en Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, porque el fuego, seguro cayó fuego del cielo y consumió la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Y se ensañó Caín en gran manera, se enojó y decayó su semblante. ¿Qué estaba pasando con Caín? La ciencia del bien y del mal estaba empezando a dar fruto en su mente. Satanás estaba trabajando para hacerlo caer, para que fuera su simiente, parte de su simiente. ¿Qué hizo Dios? Jehová habló con él como padre amante para aconsejarlo y hacerle recapacitar, para que hiciera el bien, para que siguiera el camino establecido en la ley y la gracia, porque aún estaba a tiempo de arrepentirse, ser perdonado y vencer al pecado. Entonces, Génesis 4:6 y 7, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, porque aún podía hacerlo, podía arrepentirse. ¿No serás enaltecido? ¿No serás perdonado? ¿No serás justificado y enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, cuidado, porque estás por pecar. Con todo esto, a ti será su deseo si hicieres el bien, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué hizo Caín entonces? Y eso es lo triste, porque endureció su corazón. Escuchó la voz de Dios, Dios le habló, pero endureció su corazón, eligió